Estoy en una semana realizando el backtest. Aquí tengo mis resultados de los trades ya tomados y con las debidas observaciones. Estos son los resultados y hoy quiero mostrarles cómo es que hago mi backtest y cómo efectivamente se realiza un backtesting. Aquí entonces abrimos la plataforma de NinjaTrader. Muchos ya estarán familiarizados. También tengo la plataforma de Quantower, pero no sé qué tan buena sea su herramienta de replay, aunque ni siquiera sé si tiene. Sí, ya he operado en la cuenta en vivo, pero aún no he hecho backtest. En este caso quiero hacer backtest porque ya estuve viendo ciertas teorías de que el ratio beneficio-riesgo de 1 a 1 es mucho más efectivo que el 2 a 1 o 3 a 1 y demás. Entonces aquí vamos a la herramienta de Playback Connection. Ya tengo los datos descargados. En este caso el día que me falta operar sería el 17 de septiembre. Entonces aquí vamos al 17 de septiembre. Aquí mínimamente debo de colocar el 18 de septiembre para poder hacer funcionar los datos. Aquí esperamos a que actualice el gráfico según los datos que acabamos de cargar. Por si no saben cómo utilizar la herramienta del Replay Market, tengo un video anterior en donde estuve explicando acerca de eso. Entonces ahora directamente voy a las 9:35, perdón, a las 9:25 o igual 9:20, no importa. Esto puedo minimizar. Lo que nos interesa es el gráfico. Está configurado para el horario de Estados Unidos, 9:30, horario de apertura del mercado. Entonces, operando aquí el contrato del IS, el S&P 500, ya utilizando el último contrato. Entonces esto simplemente aquí puedo minimizarlo, porque lo que quiero hacer exactamente ahora es trazar las zonas del premercado, que serían en el gráfico de 5 minutos. En mi caso pueden utilizar cualquier gráfico, algunos utilizan la de 15, algunos la de 1500 transacciones, eso ya depende de cada uno, como uno se va acostumbrando a esto. Uno adapta el ojo al tipo gráfico que habitualmente utiliza. Entonces yo principalmente lo que hago es utilizar este objeto de dibujo, trazo los puntos en donde el precio va respetando gracias a que hay inyección de capital, control C, control V, luego aquí volvió a respetar y por último aquí. Nada más que eso. Ahora verifico. Normalmente solía trazar las áreas con relación a donde hay incremento de volumen, es decir, que estas paradas de precio, que en este caso son retrocesos de una tendencia bajista, son provocadas por inyecciones de capital profesional en el caso de que haya volumen. Entonces, como les comento antes, miraba primeramente el histograma de volumen, veía en dónde aumentaba el volumen y hacía coincidir con los puntos en donde el precio cambiaba de dirección o realizaba pequeños pullbacks. En este caso hago lo contrario porque me es más fácil, es más visual directamente buscar en donde el precio realiza pullbacks, en este caso pullbacks alcistas, ya que la tendencia es generalmente bajista, y posteriormente miro el histograma de volumen para verificar si coincide con estas áreas. En este caso, como podemos observar, yo tracé estas áreas, esta segunda y esta tercera, simplemente porque es donde el precio hace un pullback, segundo pullback y tercer pullback. En este caso podemos verificar que efectivamente coinciden con las inyecciones de capital. Aquí vemos en el histograma de volumen, este volumen que obviamente se destaca entre los demás porque
ingresó mayor capital. Es decir, el capital promedio estaba siendo de 2001 transacciones y aquí hubo 6.717 transacciones. Aquí igual, por tanto ya verificamos que son áreas relevantes. Es así como yo personalmente trazo mis áreas y es sumamente efectiva. Aquí luego, basándome en este pullback, tracé de vuelta una siguiente área y podemos observar que también hay inyección de capital, varias transacciones. Aquí podemos observar que también hay una elevación importante en el histograma de volumen, pero es simplemente volumen de continuidad. Eso no considero, no lo tengo en cuenta para trazar un área en este nivel de precios, porque simplemente es volumen de continuidad, que significa que hay armonía en el mercado. En este caso rompió el precio y hubo inyección de capital para que el precio siga cayendo. En este caso sí hubo inyección de capital para detener el precio, y eso es lo que personalmente me está importando. Entonces aquí de vuelta, teniendo en cuenta esto, este pullback, tracé esta área y podemos ver que hay inyección de capital. En este caso la inyección se realizó en este punto, por tanto voy a modificar esta área. Entonces eso más bien se puede ir puliendo en el gráfico de 610 transacciones que tengo aquí. Aquí, como podemos observar, voy a colocar aquí esta herramienta para que no se mueva el gráfico, pero sí el puntero esté en ambos gráficos. Aquí entonces le doy control C, control V para pegar esta herramienta dibujada en el gráfico anterior, o en todo caso le dan segundo clic, propiedades, y aquí marcan todas las tablas. Pueden poner plantilla como defecto, entonces cada vez que vayan dibujando ya va a tener esa propiedad de que cuando se dibuje en un gráfico también se vaya dibujando en los demás, pero siempre y cuando sea el mismo contrato. Si por ejemplo aquí abro un gráfico del Nasdaq o demás, no va a funcionar porque obviamente los niveles de precios son distintos. Entonces control C, control V, ya. Ahora vamos a corregir esta línea trazada. Como podemos observar, en la vela en donde se inyectó el capital es esta, y la reacción siguiente fue de retroceso o de pullback. Por tanto, lo que hago es trazar en este nivel y no aquí en el punto más bajo, que en este caso sería simplemente un falso rompimiento. Algunos le llaman FOBO, algunos le llaman Spring en el caso de que se realice en una corrida bajista, Uptrust en el caso de un movimiento alcista, no importa en absoluto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es verificar que esté todo en orden. Aquí lo que yo busco en un plano general es lo siguiente. Sería buscar una tendencia, en este caso una tendencia bajista sumamente clara. No necesitamos medias móviles o promedios. Si se acostumbran a leer con indicadores, pues bien pueden colocar. En este caso yo simplemente miro el precio, es muy fácilmente observable que el precio viene cayendo y realiza retrocesos, cayendo, retrocesos. Busco posteriormente una pequeña consolidación y ahí busco un rompimiento, y en el caso de que en esta consolidación vea una señal muy clara, puedo entrar aquí en estos puntos extremos
esperando quitar en los otros puntos extremos, es decir, si entro en un soporte, quito en una resistencia y viceversa. Y entro con una vela de confirmación de 5 minutos. Lo más importante es saber leer la estructura del mercado. Sin leer la estructura del mercado, ningún método va a ser factible. Es decir, no se puede leer vela a vela sin saber la estructura general, qué es lo que está haciendo. En este caso vemos que cada punto mínimo ha sido roto, cada soporte, hay un retroceso, vuelve a romper. En este caso aquí hubo la inyección de capital, por eso no trazamos aquí abajo sino aquí arriba. El precio hace un reingreso y posteriormente el precio vuelve a reingresar, es decir, se mantiene en esta zona que yo considero lateral o consolidación. Por tanto, aquí podemos buscar, justamente esta es una buena vela de señal alcista para poder entrar en un trade y quitar nuevamente aquí, pero no opero en premercado, por tanto no sería válida. Justamente por eso pausé aquí el maximizar, pausé aquí la reproducción del mercado 10 minutos antes de que se inicie. Entonces ahora ya teniendo todo en orden, minimizar, podemos observar que respeta muy bien esta área. Y en el caso de que se dé esta misma confirmación pero ya dentro del horario del mercado, es decir 9:30 en adelante, sí que tomaré un trade a la alza. Y aquí empiezan los puntos importantes de los cuales quería hablarles, que sería en el caso de que uno haga su backtest y ese backtesting salga en positivo, es decir, tenga una esperanza matemática positiva o ventaja estadística frente al mercado en cuenta demo o en todo caso en el replay market, y posteriormente hace exactamente lo mismo, aplica la misma lectura, la misma confirmación, el mismo target, el mismo stop, es decir, la misma gestión de capital, pero no le funciona el sistema en real y sí que funciona en el replay. ¿Por qué se da eso, siendo que está haciendo exactamente lo mismo? El 90% de los traders novatos o que están buscando una excusa dicen la psicología. Pero ¿qué psicología va a entrar siendo que aplicaste el punto A, el punto B y el punto C de tu sistema? Es decir, sea un mercado simulado como es el replay market, sea cuenta demo y sea cuenta real, si cumplís las tres reglas, el A, B, C, entonces tendría que darte el mismo resultado, o en este caso estadísticamente hablando te tendría que dar el mismo resultado. Si te da un 60% de beneficio en replay market, no tendría por qué cambiar en el mercado real, solamente puede cambiar esa estadística si es que estás haciendo algo distinto o si por ejemplo hay una distinta volatilidad en el mercado. Es decir, no es lo mismo hacer un backtest del año 2019 de diciembre a enero y luego empezar a operar en marzo en adelante del 2020, que por el coronavirus lo que pasó es que hubo muchísima volatilidad y la estructura del mercado, que en este momento está midiendo 19 puntos, esto estaría midiendo como 40 puntos en marzo, que sería muchísimo. Es decir, si uno coloca en este momento su stop debajo del último pivote bajista, serían 3,25 puntos, que sería un poco más de $150. En ese entonces esto sería como 15 puntos, que son $750, son muchísimo de riesgo. En ese caso sí puede variar, pero en un mercado normal constante no tendría que haber demasiados cambios. Lo que normalmente pasa es que uno juega mal con la herramienta del replay market. En este caso, como podemos ver aquí,
Vamos a maximizar. Lo que normalmente uno hace es adelanta demasiado el tiempo, entonces ve desplazarse el gráfico hacia la derecha de manera muy rápida, por tanto la lectura es más fluida y aparte corta las emociones. Es decir, si uno coloca su entrada aquí en este punto, coloca su target aquí y su stop aquí, no es lo mismo adelantar el replay market, la herramienta, y que ese trade se desarrolle en menos de un minuto, pero en el mercado real esto normalmente podría tardar 20 minutos, podría tardar 5 minutos, podría tardar una hora, dependiendo de la volatilidad del mercado y del horario en el que uno está operando. Como por ejemplo, si opera a la 1 de la tarde, no sería la misma volatilidad que hay a las 10 de la mañana, horario americano, norteamericano. Entonces es muy distinto, y uno cuando está más tiempo en el mercado aumenta su ansiedad y por tanto quita o modifica el sistema. Esto les muestro así gráficamente, exactamente como les estoy explicando ahora mismo. Esto voy a adelantar hasta que sea 9:30. Justamente esto que estoy haciendo no me permite fortalecer mi paciencia, porque en un mercado real yo no puedo manipular el tiempo. Aquí son las 9:30, dejo en un segundo, ahora lo minimizo. ¿Qué pasa? Tengo ya la estructura totalmente diseñada. Estoy a ampliar un poco más para poder fijarme mejor en el histograma de volumen. Y en este caso yo lo que estoy esperando es simplemente una confirmación con patrones de velas, que por si no conocen, un patrón de vela de rechazo podría ser el siguiente. Podría ser que el precio llegue hasta abajo y posteriormente aparezca una vela envolvente, o en todo caso podría aparecer una vela con mecha muy larga aquí, así, y cerrar así. Esta vela martillo significa que el precio en algún momento desde la apertura vino hasta aquí, bajó hasta aquí y luego hubo un rechazo, que es exactamente lo mismo que esto, pero simplemente en otra temporalidad, en otra fractalidad. Por tanto es exactamente lo mismo. Entonces eso es lo que espero. Espero que esa vela cierre. Aquí está la vela martillo, pero le queda un 3 minutos con 20 segundos. En este caso lo que uno suele hacer y autosabotea el backtesting es lo siguiente. En este caso yo entro con 2 órdenes, con 2 contratos. Entro en una compra limit, y lo que uno suele hacer aquí es maximizar esto y adelantar el precio, es decir, que corra o que lea mucho más rápido, por ejemplo que corra de a 2 segundos o de a 3 segundos, porque uno no tiene paciencia. Entonces lo que normalmente pasa, porque estoy en un grupo de WhatsApp que operamos toda la metodología Wyckoff, entonces la gente entra en este punto, siendo que todavía no cerró la vela, no se cumplió con su patrón que él tiene como estrategia, entonces entra de manera anticipada. ¿Por qué? Si todavía no cerró la vela, ¿por qué tenés que entrar ahí, siendo que tu plan dice que la vela debe de cerrar? Si tu plan dice que entres exactamente cuando el precio toque tu zona trazada, súper bien, pero siempre debes de hacer lo mismo. Nunca cambies ese plan, porque si este plan me da un 60% de beneficio y yo en el mercado real cambio
no voy a tener ese 60% de beneficio. Tendré quizá menos, quizá más. Lo más probable es que tenga menos porque estoy modificando y eso se llama autosabotaje. Entonces debemos de cumplir exactamente lo que dice nuestro plan. En este caso yo no quiero que el precio se me vaya, entonces agarro mi orden y pum, entro. ¿Está bien? No, no está bien. ¿Por qué? Porque el precio puede volver a caer y tocar mi stop. Obviamente eso siempre puede pasar, pero lo bueno es que pase dentro de mi plan, porque en ese momento entonces yo sabré que mi plan funciona o no funciona. Si yo entro aquí y salgo ganador, voy a ganar, pero eso no tendría que contar como mi plan, porque no es mi plan, así de simple. En este caso queda 45 segundos y ahí voy a entrar en el mercado porque ya vi aquí una vela de confirmación. Llegó a zona, hubo rechazo y está formando una vela con mecha de rechazo y encima que es una envolvente. Entonces voy a entrar. Ese resultado, si me sale perdedor, está súper bien porque yo sé que cumplí con las reglas. En cambio, uno solamente fortalece su indisciplina cada vez que entra en un trade que no estaba dentro del plan y que sale ganador. Esa ganancia no cuenta. Lo único que estás ganando es indisciplina. En este caso quedan 4 segundos y voy a entrar. 3, 2, 1 y entro al... En este caso le doy control E para quitar toda la etiqueta. En este caso le doy aquí mi stop, que sería, esta fue una compra, entonces entrar en una venta mercado tope, que sería para el stop. Coloco debajo de los últimos picos que realizó el mercado y coloco mi plan. Es en este backtesting es saber si es que mi sistema yo ya tengo. Lo que quiero ahora comprobar es si qué tipo de gestión me dará mejor beneficio a largo plazo o mayor beneficio. En este caso entonces quiero probar un ratio 1:1 y un ratio según la estructura del mercado. Yo normalmente opero con la estructura del mercado, pero tiene la desventaja de que la estructura suele ser muy grande, el precio corre hacia mi dirección pero luego se devuelve. Entonces, según estuve investigando, el ratio 1:1 evita que pase eso. Claro que el beneficio es menor que el target según la estructura, pero el número de probabilidad es mayor. Enseguida les muestro cómo saber si la probabilidad es mayor o menor y si es que el ratio afecta mucho eso. En este caso voy a colocar un target del 1:1, por tanto colocaré aquí mi target. Sería entonces, esta fue una compra, entonces coloco venta límite, pero solamente uno. Una orden aquí. Entonces si pierdo $375 por contrato, y si gano, ganaría $375 para la gestión 1:1, es decir, el mismo monto que arriesgo sería el mismo monto que gane en el caso de que gane. Y el método según la estructura del mercado, que es la que yo más aplicaba porque da mayor beneficio en menos trade, sería ver dónde está la estructura del mercado, es decir, lo siguiente: la estructura del mercado yo la he graficado por medio de estas líneas que marcan las áreas en donde hay mucha inyección de capital. Entonces, si yo creo que aquí fue una buena opción de compra, haré una venta aquí. Porque yo considero que este nivel es importante, porque aquí entró capital e hizo que el mercado cambiara de dirección.
Entonces luego llegó aquí, no pude romper, aquí rompió pero de vuelta rebotó y luego rompió con fuerza, que probablemente aquí hubo volumen y en este caso la oferta superó a la demanda, por eso el precio cae. El precio se mueve por oferta y demanda. Entonces coloco aquí el siguiente target. Esto sería entrar según la estructura del mercado y este primero sería entrar en un 1 a 1. Hay gente que utiliza una gestión de 2 a 1 que sería de la siguiente manera. Sería colocar el stop a donde corresponda y multiplicarlo por 2. Entonces, en este caso la pérdida que uno está dispuesto a asumir sería $375 y la ganancia sería de $750. En este caso también quiero aprovechar para mostrarles algo sumamente importante y que ayuda bastante para sabotear nuestro plan. Sería lo siguiente: si yo veo que el precio estuvo a un punto aproximadamente, llegó hasta estuvo a un tick, un movimiento, el movimiento mínimo que realiza el precio en el mercado de futuros es de un tick, es decir, todo este movimiento que ustedes ven es de un tick. Entonces, faltó un tick aquí y no llegó. ¿Cómo sabotear mi plan? Poniendo aquí que entré en un trade y que gané, siendo que aún no gané. Hay gente que hace eso, dice, estuvo a un tick, significa que tracé mal mis líneas o mi stop tenía que estar un poco más reducido, por tanto mi target también estaría reducido y ya hubiera tocado mi target en ese caso. Entonces, ¿qué hacen? Colocan aquí un resultado ficticio, es decir, le dará un porcentaje de beneficio mayor al que realmente es. En este caso, si esto llega a tocar pérdida, pues toca pérdida y está muy bien que pase eso porque estoy en backtest y eso me dará una información real de que mi sistema tiene o no tiene efectivamente un ratio mayor de beneficio que de riesgo, o gano más de lo que pierdo. En cambio, si todos los trades yo miento y coloco aquí en Excel que gané, luego voy al mercado real y ahí no hay forma de modificar. O sea, si esto baja aquí, esto llegó a, el precio acaba de llegar a 7,5 puntos, que serían 7,5 por $50 por 2 contratos. Llegó a $750 mi trade, pero yo tenía a un tick más, es decir, 7,75 por $50. Yo tenía $387,5 en vez de $375, es decir, un tick más. Entonces no llegó, y si no llegó, no llegó. Debo de colocar en mi estadística que efectivamente no llegó, y si esto, el precio, el mercado gira y me toca stop, pues me toca. De haber estado con 7,5 por 2 por 50, de haber tenido $750 de beneficio, puedo llegar ahora a tener 7,75 por 2 por 50, puedo llegar a tener $775 de pérdida. Es así de sencillo, uno deja correr y ya. En cambio, si uno hace lo contrario, pues se estaría autosaboteando. Es por eso que no suele funcionar el backtesting
de las personas e inventan la teoría de que el backtesting no es igual a operar un mercado real. En este momento ustedes pueden observar que estoy en negativo, ahora volvió a estar en positivo. ¿Y qué hace la gente ansiosa? Hace esto. Segundo clic, maximizar, y empiezan a adelantar. ¿Por qué? Porque no aguantan los nervios ni la ansiedad de esperar a llegar aquí o aquí, porque efectivamente un trader que no está pasando por una prueba de fondeo o no está arriesgando su capital real no sabe lo ansioso que uno está cuando el precio está corriendo. Cuando ya cierra el stop o ya cierra el target, ahí uno vuelve a tranquilizarse, pero en el momento en que el precio corre, uno tiene tanta impaciencia que lo que hace es mueve su stop, mueve su target, y eso autosabotea todo su plan. Estoy repitiendo una y otra vez lo mismo, espero que comprendan. Y aquí, como pueden observar, está negativo y no pasa absolutamente nada. Una persona ansiosa, por ejemplo, podría hacer lo siguiente: mover su target más abajo, ya que el precio no pudo llegar a 7,75 puntos, pero sí llegó a 7,5. entonces ahora ya no quiere un 1 a 1, simplemente quiere ya no perder. O sea, para ese trader que ya ha caído tan bajo en cuestiones emocionales que no puede controlarse, ya ni siquiera quiere ahora 7,75 puntos, simplemente quiere no perder. Obviamente está bien querer no perder, porque lo primero es no perder. Como dice Mark Douglas en su libro Vivir del Trading, el capital de un trader es como el oxígeno de un buzo. Si termina tu oxígeno, morís, ya no podés hacer nada. En cambio, mientras sigas teniendo oxígeno, hay esperanza aún de todo. O como dice Steve Hawking, mientras haya vida hay esperanza. En este caso, mientras tengamos aún capital, podemos seguir ganando. Pero si ya perdemos y quemamos la cuenta, sabemos que ya no hay nada para hacer. Hay veces que tenemos $1000 en cuenta o $25,000 en el caso del fondeo. Perdemos nuestra cuenta, la quemamos por impaciente, por mover el target, por mover el stop, por no realizar lo que nuestro plan nos pedía que realicemos, y posteriormente vemos que hubiéramos ganado, pero por haber movido el stop. Hay gente que cuando llega aquí mueve el stop a break even para ya no perder. ¿Qué iba a pasar si yo movía a break even? El precio iba a venir y me iba a tocar mi stop. Es decir, de haber estado en 7,5 puntos a un tick de mi target, ganar 0 para mí no es opción. Dejo correr y a ver si toca mi target o si toca mi stop, así de sencillo. Para eso estoy en backtest. Después de un mes o de 2 meses de backtesting, ahí veré si es que conviene la gestión 1 a 1, e incluso si mi sistema conviene, o si la forma en que estoy leyendo la estructura del mercado es eficiente o no. Pero si yo no cumplo al pie de la letra lo que yo me propuse cumplir, no voy a saber si da o no resultados. Entonces, eso es lo que les recomiendo. Hagan siempre lo mismo, no modifiquen nada, no adelanten nada, porque eso solamente hace que en el cerebro se cree un hábito de la impaciencia, es decir, no sé aguantar todo este tiempo que el trade corre en la vida real. Es decir, uno se vuelve un trader impaciente y, como se le llama, gatillo fácil. Dispara apenas ve un fantasma, no hay una señal real, pero él, por crear ese hábito de impaciencia, entra antes de que llegue a confirmar el precio lo que su plan dice. Esperemos que cumpla nuestro plan y ahí entremos. Nadie nos apura, justamente por eso estamos haciendo trading, porque no tenemos jefes, no tenemos
horarios fijos, no tenemos ningún patrón a respetar más que aquel que nosotros mismos creamos. Por lo menos respetemos nuestros propios patrones. En ese caso vamos a juntar una estadística y vamos a saber si efectivamente es un sistema ganador o no a largo plazo. Apenas me quedan 7 minutos para grabar. Creo que no me dará tiempo para explicar la esperanza matemática, para saber si tu ratio es correcto, si tus probabilidades son correctas, porque hay casos en los que una estrategia puede tener solamente el 30% de beneficio y 70% de pérdidas, pero igual puedes ganar con esa estrategia. ¿Cómo? Manejando la gestión de riesgo, la gestión de capital, es decir, teniendo un ratio de 5-1, de 4-1. Eso es un tema muy importante. Tenemos que jugar con todas las herramientas que podamos que nos den una ventaja estadística frente al mercado. Entonces es sumamente importante conocerlas. En este caso, como les digo, el video se me alargó y ahora solamente me quedan menos ya de 5 minutos. Espero que termine este trade. No quiero adelantar para no sabotear mis emociones, como se dice, no crear el hábito de la impaciencia. Esto tengo que dejar correr. Vamos a minimizar y verlo como si fuera un mercado real, para después no poner la excusa de que en el backtesting sí funciona y en el trade real no funciona. Es muy falso. Sí que es una falsa causalidad. Es muy fácil de caer en esa falsa causalidad, pero no deja de ser falsa. Hay explicaciones. En este caso partimos de premisas erradas, por tanto tendemos a llegar a conclusiones erradas. Aquí el precio se... Muy bien. Y aquí ya puedo anotar que entré. Está llegando. Llegó a la estructura. Aquí podemos observar, ya cerró con $862,5 de positivo. Y si yo autosaboteaba mi plan y llevaba mi stop a break even, iba a salir con 0. Sí que sí, el precio podría darse la vuelta y quitar el negativo, pero ¿qué me dice mi estadística a largo plazo? ¿Qué es lo que se cumple mayormente? ¿Que el precio efectivamente va hacia mi dirección después de llegar a break even, o si el precio va en mi contra? Eso lo debemos de resumir según nuestro trading plan, según nuestra estadística. Aquí entramos a las 9:35, entonces anoto que mi octavo trade de este backtest del 17 de septiembre a las 9:35 fue una N2 o sería un test según la terminología Wyckoff. Aquí quité positivo 7,75 puntos por 5, calculando el caso del micro contrato y no el mini. Entonces aquí voy a ver cuánto dio. Control E, calculadora, salió en 33.36 menos la entrada fue en 33.26,25, 9,75 puntos. Entonces entrada en estructura me dio 9,75 puntos, me dio $48, que serían 487 en el mini y $387 en el mini, según la gestión del ratio 1-1. Esto no significa que el target según estructura sea mejor que el de 1-1. Esto lo veré a largo plazo. Luego haré una siguiente parte explicando la esperanza matemática y explicando un poco más de este proceso, que ahora también quería explicar, pero ya queda solamente 1 minuto de video.
Espero que les sirva, espero se suscriban. Pueden dejarme sus comentarios si tienen alguna duda o si quieren dejarme algún consejo, algún comentario, alguna opinión que tengan. Siempre estaré leyendo. Y entonces así se acaba el video de hoy. Espero les guste, espero les sirva y bye.